Muy buenas tardes, estamos en tu programa La Hora de Gracia, Radio Tu Encuentro, y que les habla el pastor Andrés Aravena, te da un cordial saludo. Estamos saludando a la gente del extranjero, que aparte de la gente de la comuna de La Granja, San Ramón, nos escuchan todos los jueves y los días domingos. Nos llegan cartas, nos llegan llamados del extranjero, donde felizmente y por una bendición del Señor esta radio también sale a través de la internet, y posteriormente los videos estos se suben a YouTube y allí tú puedes encontrar la serie de todos los temas que estamos enseñando. Esta semana estamos iniciando un tema muy importante para lo que es la vida de creencia, y se llama la doctrina de soteriología. ¿Te suena? Soteriología. Seguramente te han enseñado, me imagino, en tu iglesia sobre esta doctrina. Es muy importante. No puede haber un cristiano que su pastor no le haya enseñado soteriología. Entonces tú puedes estar, es la base, es la columna vertebral de la vida de creencia de un cristiano, lo que es la soteriología. Entonces necesitamos los cristianos saber de este tema, es básico, es muy importante. Así que te saludamos sin antes de saludar a los auditores de Radio Tu Encuentro de aquí Comuna La Granja. Nos llaman, nos felicitan y nos mandan correo. Tú también puedes llamarnos, y voy a darte un teléfono, mi teléfono, si tú te interesas por hacer alguna consulta, algún comentario, alguna contribución en cuanto a opinión. Me llamas. Y también, si en tu iglesia están interesados en hacer estos estudios que hacemos acá en la radio, ya en una forma más detallada, lo que es un proceso de enseñanza en directo, es mucho más detallado de lo que podría ser en un programa de radio, ¿no? Así que mi nombre es el pastor Andrés Aravena, y puedes ubicarme acá a través de la gente de la radio. Mi teléfono es el 9518-0204, 9518-0204. Así que tú, pastor, que estás escuchando, ¿te interesa esto como para tu rebaño, para tu iglesia, hacer algún seminario, hacer alguna predicación, enseñar algún tema? Estamos para servir al reino del Señor. También tenemos una bendición para los oyentes de nuestro programa. La óptica Franco es una óptica que está ubicada aquí en el paradero 11 y medio de Vicuña Maquena, y allí esta señora es una amiga del programa, y ella es la dueña, la señora Liliana, y me ha ofrecido que promueva su óptica, pero el fin que persigue ella es ayudarte. ¿En qué sentido? Es darte todas las facilidades para que tú puedas obtener tu lente óptico para leer, si estás con problemas de tus lentes. Y también hay días que tú allí puedes encontrar oculista, y te pueden hacer la receta. Tú llegas a Vicuña Maquena 7087 frente al líder para 11 y medio, y hablas con la señora Liliana, das mención de este programa, y vas a tener un descuento sobre el 20% de lo que cuestan tus lentes. Entonces es muy, muy conveniente que tú puedas solucionar tu problema de lectura, y hace bien para la salud. Óptica Franco. Y también estamos saludando a la gente del extranjero, nos llaman de Estados Unidos, también de Suiza nos ha llamado nuestro amigo José, Natacha, también de México, de Costa Rica, Argentina, Uruguay, están llamando hermanos, y nos agradamos tanto de que puedan recibir nuestra enseñanza a través de la YouTube. Así que damos un agradecimiento y la gracia al Señor primeramente por la bendición de estar en este medio de comunicación que cuenta con todos estos adelantos modernos de hoy día estar saliendo en directo para la comuna, pero también online para el mundo, y también después con los videos en el YouTube. Esta semana, como te digo, vamos a empezar un tema muy importante, y este tema va a contemplar más o menos unos 10 programas. Mira, que quizás todos los temas bíblicos son importantes, pero el tema
de lo que es la teología de la soteriología, es muy importante para la vida de creencia, para tu vida de fe, para tu caminar cristiano. Un cristiano no puede no conocer esta doctrina. Un pastor no puede no conocer esta doctrina. Un pastor no puede no predicar esta doctrina. Entonces, te hago nuevamente la pregunta. Me imagino que tú ya lo escuchaste en tu iglesia, prédica, enseñanza, y está contemplada en los planes de discipulado, ¿cierto? La soteriología. ¿Qué es la soteriología? Ya, vamos derecho a lo que es el significado. La soteriología es la doctrina de la salvación. Es la doctrina de la salvación. Y eso es lo que vamos a enseñar. Yo creo que es básico para un cristiano tener claro, tener pero muy transparentemente tu vida de creencia, tu vida de cristiano tiene que caminar cuando tú entiendes tu salvación. ¿Qué es tu salvación? Es la única obra que vino a hacer Jesucristo a la tierra, a traer salvación al mundo. Así que esa es la introducción que te puedo hacer en esta tarde con respecto a lo que es este tema que vamos a estar tratando yo creo que en unos 10 programas, porque es un tema que da para mucho más, pero vamos a ir tratando. Vamos a traer invitados también acá a la radio, vamos a hacer algún panel y vamos a predicar sobre este tema, ¿ya? De distintas denominaciones vamos a predicar. Y voy a organizar con la ayuda de Dios un foro un día también ya al final del para que conversemos lo que son los distintos puntos de vista de lo que es la salvación. Porque hay gente que dice que la salvación se pierde, otra gente dice que la salvación es eterna. Entonces vamos a ver, basado en la Biblia, en este libro, qué nos dice el Señor. Y si bien es cierto, ahí está escrito, eso no se mueve, hay un problema desde donde está escrito a cómo tú lo interpretas, a cómo lo interpretan distintas denominaciones. También quiero dar un saludo muy caluroso al grupo Oasis, un grupo de amigos que participamos el día martes, un grupo de hombres que tocamos temas muy importantes allí, doctrinales, y para ellos sea un afectuoso saludo. El grupo se llama Oasis. Así que vamos a ir de lleno a este tema. ¿Qué vamos a contemplar? Voy a hacerte un breve resumen del contenido. Primero, sobre el texto bíblico que vamos a dar inicio, y quizás son textos que quizás es el texto más escuchado en el mundo evangélico, y es Juan 3:16. Juan 3:16 es básico, quizás es el centro de lo que es la Biblia, ¿cierto? Allí está basado, y dice así, y tú debes saberlo de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y siempre nos quedamos en el 16, pero el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo. Dios no envió a condenar al mundo a través de Jesús, sino que porque el mundo, para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? Por tus obras, de ninguna manera. Por Jesucristo tú eres salvo. Después tenemos otro pasaje básico, y yo lo comparto este pasaje porque fue el pasaje que en algún momento todos tenemos un versículo, un texto bíblico que impactó nuestras vidas. Yo cuando escuché este texto, la verdad las cosas que mi vida verdaderamente golpeó mi vida,
cuando yo necesitaba y buscaba a Dios, y un día escuché en la radio este texto sin saber nada de Biblia, sin saber nada de teología, sin saber nada de lo que es el Evangelio, escuché este texto y impactó mi vida. Dios tocó mi corazón a través de este texto cuando leí, alguien predicó allí en Efesios 2:8 y 2:9, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Qué precioso. Esta palabra tocó mi corazón aquel día, porque por gracia sois. Alguien me estaba diciendo, Andrés, por gracia tú eres salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, la salvación no era mía, sino que es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y ya, cuando escuché versículo 9, ya verdaderamente ahí ya, te digo, me terminé de impactar con la palabra, porque dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahí ya definitivamente descansé, porque veía esto de lo que es, escuchaba lo que era la salvación, y que Cristo, esto de Juan 3:16, que Dios había enviado a su Hijo al mundo para que todos los que en Él creyesen fueran salvos. Y me interesaba mucho ser salvo, me interesaba mucho poseer la vida eterna. Entonces, pero decía yo, ¿cómo? Yo miraba mi interior de mi vida, miraba mi currículum y mi vida pasada, y te digo, mi mochila era muy grande. Y decía, yo tengo que vaciar esta mochila de pecado, de culpa, de maldad, para poder tener alguna oportunidad con Dios. Pero cuando leí que por gracia nosotros podíamos ser salvos, te digo, y por medio de la fe, verdaderamente descansé. Y como te digo, cuando leí el versículo 9, ya verdaderamente dije yo, es por fe y no es por obra, porque no me lo estaba diciendo un pastor, un predicador a través de la radio o en la calle, sino que me lo estaba diciendo su palabra. Yo no lo creí a esa persona que estaba a través de la radio, a través de la esquina predicando. Yo le creí a su palabra, y su palabra en Efesios 2:9 todavía yo lo tengo en mi Biblia, y también está en tu Biblia. 2:9 es claro, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no es una obra de hombre de ningún tipo que la salvación yo la pueda obtener. No, ¿por qué? Dice, para que nadie se gloríe, porque hay hombres buenos, es cierto que hay hombres buenos, hay hombres bondadosos, hay hombres misericordiosos, hombres que no han hecho daño a nadie ni que viven una vida correcta. Pero no era por eso. Porque ya vamos a ver cuando estemos estudiando este tema que nosotros tenemos una raíz de pecado. Entonces, yo consideraba que yo tenía que prepararme. Y muchos me invitaban a la iglesia y yo decía, no estoy preparado. Y me ha tocado escuchar así a mucha gente que dice, vamos a la iglesia, que te presentamos a Cristo, y la gente te dice, no estoy preparado. Ese no estoy preparado, ellos saben lo que hay en su currículum de pasado con respecto a lo que es el pecado y las acusaciones que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, yo creo que es bueno que tú lo sepas, que no es por obra que se obtiene la salvación, sino que es por fe. Por fe, dice ahí, ¿por fe de qué? En Jesucristo. Entonces Dios me está hablando en Efesios 2:8 que la salvación es por gracia y no por obra. Entonces dice que es por fe. Entonces por acá tengo que ahora mirar a Juan 3:16, y me dice que es que Dios envió a Jesucristo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenarlo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. Entonces, por medio de Jesucristo, listo, tengo una salvación, tengo una invitación a tener una vida eterna, ser salvo. No es por mis obras, no es por lo que yo haga, sino que aquí me dice que sea salvo por Él, por Jesucristo. Entonces mi fe debe estar puesta no en mis obras, no en mis capacidades, no en lo que yo pueda o no pueda hacer, sino que mi mirada y tu mirada debe estar puesta en Jesucristo. Porque Él es el instrumento que Dios Padre envió al mundo para salvar.
Entonces, nos están hablando de dos conceptos básicos, que es la salvación y lo que es la vida eterna. Entonces, muchas veces uno también piensa, dice, ¿qué es la vida eterna? ¿Será algo futuro, algo en la otra vida, en otra esfera, en otro lugar? Pero vamos a lo que nos dice la palabra. En Juan capítulo 17:3 dice, y no sé si tú sabes lo que es la vida eterna. Y es una muy buena pregunta, es algo que estamos luchando, que queremos obtener, que deseamos, algo que Dios nos ofrece a través de su Hijo. Pero ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Es una vida futura? ¿Qué nos dice la Biblia? Y en Juan 17:3 podemos leer claramente que dice, y esta es la vida eterna. 2 puntos. La vida, mira, la Biblia me va a anunciar, ¿cierto? Dice, y esta es la vida eterna. Léelo en tu Biblia, dice 2 puntos. Mi Biblia tiene 2 puntos, y 2 puntos significa que te están anunciando algo que después de los 2 puntos, específicamente eso es. Entonces, el clima para mañana, 2 puntos, va a ser parcial nublado. Perfecto. Eso, 2 puntos te anuncian y hacen un corte para anunciarte un hecho específico y sin lugar a dudas. Y dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, 2 puntos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Es decir, el día que tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, eso tiene que ver, y se van uniendo todos los conceptos que tú debes nacer de nuevo, ¿cierto? Espiritualmente, no físicamente, espiritualmente. Entonces, cuando tú recibes al Señor Jesucristo, que es el único medio para obtener la vida eterna, es la fe en la obra de Jesucristo. Entonces, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si hay algo que hacer para vivir en la vida eterna, es hacer lo que aquí la palabra de Dios, y es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Es una responsabilidad de todo cristiano que ha recibido la salvación por la fe en la obra consumada de Jesucristo, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando yo leí este pasaje, me interesé mucho de conocer a mi Dios, de conocer el método de salvación, de conocer su entorno, de conocer en quién era ese personaje tan maravilloso que yo, sin tener ningún requisito, Dios había enviado para mi salvación, que Dios había enviado para redimir mis pecados, para morir en la cruz por mí. Qué interesante. Entonces, tiene que llamarme la atención. Entonces empecé a buscar y a averiguar quién era el Hijo de Dios, quién era Dios, cómo llegaba, cómo se desarrollaba en mi vida, cómo yo podía obtener todas las promesas que Dios me promete para mi vida y para tu vida. ¿Dónde podían encontrar? Escuchando a pastores, sí, escuchando predicadores, pero basados en su palabra, en la palabra escrita. Por eso existe este libro, porque este es un documento que nadie lo puede borrar, nadie lo puede modificar. Entonces es una responsabilidad de conocer. Muchas veces se conocen las cosas. Yo puedo conocer una ciudad, una persona, por fotografía, por su voz, por un medio auditivo, por información escrita, pero yo debo conocer de distintas formas, ¿cierto? Tengo conducto, pero debo interesarme hasta el día que lo conozco físicamente, hasta que yo estoy plantado en ese lugar o estrecho la mano de una persona. A eso se llama, ahora yo lo conozco. Yo puedo decir que yo conozco a la presidenta de mi país, la señora Michelle Bachelet. Yo la conozco. Si tú me la muestras en una foto donde aparecen 100 personas y tú me dices, ¿cuál es la presidenta? Yo puedo decir, ella es la presidenta. Si yo voy por la calle, yo digo, esa persona, ella es la presidenta. Si yo estoy en el extranjero y alguien me muestra una foto, yo digo, ella es mi presidenta de mi país.
Yo la conozco a ella, yo puedo identificarla, yo conozco hasta su voz, ¿ya? Yo conozco hasta sus obras, yo puedo decir esto que está sucediendo es de este presidente o de este presidente. Pero ¿sabes qué? La conozco yo a ella. Pero si tú vas a La Moneda y preguntas a la señora presidenta y le dice, señora presidenta, hay un pastor en la comuna de La Florida que la conoce a usted. Ah, sí, ¿cómo se llama ese pastor? Pero él habla de usted y la identifica y conoce su voz y sabe quién es usted. Sabe lo bueno y lo malo que usted, según él, usted hace. Entonces, qué interesante. Dígame su nombre. El pastor se llama Pastor Andrés Aravena y vive en la comuna de La Florida. Y la señora presidenta va a quedar, mira, Andrés Aravena, ¿sabe qué? No lo conozco. No lo conozco. Y es verdad, ella no me conoce, yo no he tenido la oportunidad de conversar con ella, ella no me conoce a mí. Entonces muchos cristianos tienen esta misma relación con Dios. Quizás Dios los conoce a ellos, porque Él tiene un poder sobrenatural. Dios conoce toda la gente, todo. Pero hay muchos cristianos que aún recibido la vida eterna, no han ejercido este pasaje de Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es una responsabilidad de tu cristiano de conocer al Dios verdadero y a Jesucristo al que ha sido enviado por Dios. Es una responsabilidad, lo determina. Este es un mandamiento de Dios que está plasmado en la Biblia. Nosotros debemos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, al que Dios envió para la salvación del mundo. Es un compromiso para cada pastor, para cada predicador, subirse al púlpito y hablar, hacer un sermón cristocéntrico, basado en el centro es el Cristo. Dice Pablo, sea anatema el que te predique otro evangelio. Dice Pablo, si yo o un ángel del cielo te predicase otro evangelio, sea anatema. Anatema quiere decir salvación. Entonces, detengámonos a ver qué es lo que quiere decir esto. Que te predique otro evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios hay? Uno solo. Y ese evangelio está contemplado, ¿cierto? Es un solo evangelio. Es en el Nuevo Testamento, ahí están los libros, los cuatro evangelios, el libro de Hechos, Romanos y todas las cartas de Pablo. Pero hay un solo evangelio. El Antiguo Testamento tiene esos libros, está el Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales y un montón de información. Son libros históricos de que nos narran la historia del mundo, de la vida. Pero Dios nos manda y Pablo nos insta a que prediquemos un solo evangelio, y ese evangelio debe estar centrado en Cristo. Entonces nuestras predicaciones, hermano querido, pastor querido, debe ser cristocéntrica. ¿Por qué? Porque el que nos salvó, el que dio la vida, el que está anunciado proféticamente desde el inicio, es el Hijo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Cuando cae Adán, ya Dios sabía que a través de Adán caía el hombre, pero en Dios había provisión, había salvación. Dios no inventó a su Hijo posteriormente para arreglar el asunto. Dios estaba con el Hijo, porque dice que Jesús es Dios encarnado, es el mismo Dios. ¿Me entiende? Es el mismo Dios que se encarnó a través de su Hijo. ¿Para qué? Para traer salvación. Entonces, ¿cuál es lo importante? ¿Qué nos da salvación? ¿Conocer la historia del mundo? ¿Conocer todos los libros del Antiguo? Es importante conocer el corazón de Dios, es muy importante. Pero cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de soteriología,
tenemos que centrarnos en el personaje principal, que fue el motivo, que es el centro de la salvación del mundo. Y eso es Jesucristo Hijo, Jesucristo crucificado, Jesucristo humillado, Jesucristo azotado, Jesucristo resucitado. Ese es el tema para nuestras vidas. Y tenemos, se me acaba el tema. No, es eterno. Y por eso es lo que a Dios ha puesto en mi corazón, de tocar este tema de lo que es la soteriología, de lo que es la teología de la salvación. En este tema, en este ciclo de estudio, vamos a estar entendiendo lo que es nuestra salvación. Vamos a entender qué es necesario para nuestra salvación. Y en lo que es necesario para la salvación no es nuestras obras, sino que es el Evangelio. Vamos a entender qué es la salvación, qué es la salvación. Y vamos a entender, quiero explicarte, de qué somos salvos. ¿De qué somos salvos? Vamos a tratar de explicar qué separa al hombre de Dios. ¿Cuál es el...? Dice Romanos 3:23, que dice, lo vamos a leer, Romanos 3:23, mira qué importante este pasaje. A ver, me lo sé de memoria, pero no quiero... por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23 estoy leyendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y un poquito más atrás, en el 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Está hablando de lo que es la justicia. Romano es un libro muy precioso que estoy estudiando en este momento, y ahí está basado todo el sistema. Entonces, todos hemos pecado. No existe un hombre correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque mira que para Dios, para el ojo de Dios, nosotros somos como un gusanito. Nosotros pecamos de pensamiento. Pecamos a veces de hechos, pecamos de palabra, pecamos de omisión, pecamos de... Lo más importante, lo más grave que ha tenido el hombre para con Dios es la desobediencia. Y desobedecer ya es no tomar el punto de partida, el punto de referencia, que es el pensamiento, el corazón de Dios. Cuando tomamos como referencia su palabra, sus mandamientos, su corazón, a través del Espíritu Santo, nosotros nos alineamos con Dios, ¿cierto? Entonces vamos a estar viendo cuál es el pecado que separa al hombre de Dios, las consecuencias del pecado. Vamos a ver la caída del hombre. Vamos a conocer también los sistemas de sacrificios por el pecado que se hacían, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Tratamiento, cómo se trataba el pecado, que era a través de la propiciación y la expiación del pecado. Y la propiciación y la expiación que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra, es un símbolo de la obra consumada de Jesús. Lo mismo que podemos ver allá en el sistema del templo, ¿cierto? Cuando tú pagabas con animalitos, el pueblo judío pagaba con animalitos por su expiación de pecado. Ahora en el Nuevo Testamento, y los creyentes, los que creemos en Jesús, vemos lo mismo, el mismo símbolo de la propiciación y la expiación vertida y realizada por Jesucristo a favor nuestro. Los nuevos regalos que Dios nos da. Mira, Dios nos da, cuando creemos en Jesucristo, mira qué importante, y lo vamos a estar desarrollando más adelante. Mira que es importante conocer a través de esta teología, ¿ya?, lo que es la teología, la soteriología, lo que es la redención.
Nosotros somos un pueblo redimido. Lo que es la justificación, nosotros fuimos declarados justos. Y justos tiene referencia con lo que es la justicia de Dios. La regeneración. Nosotros somos, y ahí está, nacer de nuevo, espiritualmente. Lo que nosotros somos un ser regenerado, tú y yo, cuando somos regenerados. Lo que es la santificación, cuando tú obtienes la salvación a través de Jesucristo por la fe, tú eres santificado posicionalmente. A contar de ese momento, tú eres declarado santo. Tú eres declarado santo ante los ojos de Dios. Oh, pero pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo yo por hacer una confesión de fe yo soy declarado y paso? Sí, cuando tú recibes al Señor, nace de un mundo de sombra y de muerte, eres trasladado inmediatamente a un mundo de luz y de vida. Y en este mundo tú estabas muerto en delitos, en pecados, sin Dios. Tú lo recibes como Señor y Salvador y eres traspasado al mundo de Dios, donde es un mundo de luz, donde es un mundo de santificación, porque dice su palabra que sin santificación nadie verá a Dios. Te lo repito, sin santificación nadie verá a Dios. Entonces, cuando somos transportados de este mundo de sombra y tiniebla al mundo de Dios, necesitamos entrar en como una nueva criatura espiritualmente y necesitamos ser santificados. Entonces, posicionalmente nosotros somos declarados santos. Y viene ahí hablamos también de lo que es la santificación progresiva, esa santificación en la que Dios día a día está trabajando con nuestras vidas, sacándonos, alejándonos de nuestra vida pasada y acercándonos a Él. Eso se llama santificación progresiva. Estoy haciendo un paréntesis para decir que la tercera santificación es la santificación eterna. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por su iglesia y estemos con Él por toda la eternidad. Allí seremos todos santos eternamente. Estaremos viendo lo que es la reconciliación con Dios. Uno de los ministerios que tenemos los cristianos, que nos llegó a través de alguien que nos compartió el Evangelio. La función que tiene un pastor, un siervo de Dios, un cristiano, es el ministerio más importante que Dios nos ha encargado. ¿Cuál es ese ministerio, pastor? Reconciliar al hombre con Dios. Es una responsabilidad que tiene cada cristiano de predicar el Evangelio, de hablar de Cristo, de bendecir al Señor Jesucristo, para que el hombre en el 2016, el 2016, en Chile, en Argentina, en Europa, en Asia y en todo el mundo se reconcilie con Dios. Y ese es un ministerio. No tienes que ser líder, no tienes que ser pastor, no tienes que ser obispo, no tienes que esperar un nombramiento para ejercer un ministerio. Tu ministerio como cristiano comienza con tu familia y tienes que reconciliar a tu esposa con Dios, tienes que reconciliar a tus hijos con Dios, tienes que reconciliar a tu hermano con Dios, tienes que reconciliar a tus padres con Dios, tienes que reconciliar a tu vecino y a toda persona que Dios ponga delante de ti. El ministerio que tienes que tener presente en tu mente y en tu corazón es reconciliar al hombre con Dios. Ese es el objetivo cuando vas por el metro, cuando estás en un hospital, que esa persona que Dios puso delante de ti, tú le hables de Cristo para que se reconcilie con Dios, porque ellos fueron criaturas, ellos fueron creados por Dios, y toda criatura fue hecha por Dios con el único objetivo de que ellos sean salvos. Pero tenemos que predicar. Entonces, tenemos que reconciliar. Vamos a estar viendo cómo se obtiene la salvación. Vamos a darte la clave, lo que nunca nadie... No, si muchos te lo han dicho. ¿Cómo se obtiene la salvación? Ya lo dijimos en la introducción, ¿cierto? No es por obra. Te puedo adelantar que no es por obra. Evidencias de ser salvo. Hay evidencias de que tú puedes ver
Si tú verdaderamente eres salvo, si tu compañero, tu compañera, alguien que está es salvo, si ese predicador, ese hermano, esa iglesia es salva. Hay evidencias que, mira, tiene que marcarse una diferencia entre un hombre que es salvo y un hombre que no es salvo. Tiene que marcarse una diferencia entre una mujer que es salva y una mujer que no es salva. Tú puedes ser religioso, tú puedes asistir a una iglesia, tú puedes tener una vida, tú, como dicen por allí, naciste en debajo de las bancas de la iglesia. Estás 20, 30 años en la iglesia, pero ¿sabes qué? Te puedo decir que no se obtiene la salvación porque naciste en una iglesia o porque te criaste bajo las bancas de una iglesia. Porque no es por allí no se encuentra debajo, no se encuentra en la cantidad de años que tú tengas en la iglesia. La evidencia de la salvación es caso tú tienes escrito en tu mente y en tu corazón que tú eres salvo. Vamos a estar hablando de lo que es la obra consumada. Una obra, ¿qué significa la obra consumada? Se habla mucho de este concepto, que es la obra consumada. La obra, decíamos en Juan 3:16, que Dios envió al mundo a su Hijo a hacer un trabajo, a hacer una obra, ¿cierto? Entonces, es como nuestro jefe, como alguien te encarga un trabajo, entonces el trabajo tú lo empiezas, lo llevas a medio proceso, hasta que llega un día que ya tú ya no tienes nada más que hacer con eso, ¿cierto? Te mandaron a pintar una casa, a construir una casa, a hacer un traje, no sé, a hacer un estudio. Entonces llega el momento que tú pones el punto final y dices, ya, esto está listo, ya, no hay nada más que hacer, ¿cierto? Eso se llama, en arameo, se llama, y lo dijo Jesucristo, tétale estei. Lo dijo Jesús en la cruz. ¿Qué quiere decir? Consumado es. Consumado es. ¿Qué significa eso? Mira, te hago la figura así. Es cuando un artista pinta un cuadro, una pintura, lo va mirando, lo va haciendo, dibujando, lo mira, lo vuelve, lo perfecciona, llega un momento que deja todos los colores y toma un pincel muy fino, lo unta y va, y en un extremo de la obra él pone su firma o su nombre, ¿ya? Y la deja. Eso es tetelestai. Significa que la obra que él inició está terminada. Jesucristo en la cruz dijo tetelestai, consumado es. La obra que le encargó el Padre de salvar al mundo estaba hecha completamente. Completamente. Eso es la obra consumada. Y eso tiene que ver que Jesucristo, Dios le encomendó un ministerio, una obra a su Hijo, ¿cierto? Anda y salva al mundo. Pero Jesucristo no hizo las cosas a media. No la hizo a los chilenos, sino que la hizo como Hijo de Dios. Perfecta. Completa. Y cuando Jesús dice consumado es que ya no había nada que hacer, nada más que hacer para la salvación de un creyente, porque su obra que el Padre le encomendó estaba hecha completamente. Tetelestai. Por lo tanto, esa obra, cuando yo compro este tablet, ¿cierto? Cuando yo compro este tablet, yo no tengo que comprar un tornillo para colocar a este aparato para que funcione. Este aparato yo lo compro y está funcionando completamente. Yo lo tengo que solamente operar, meter, activar y ya está funcionando. Cuando yo compro un reloj, yo no tengo que comprar un vidrio para ponerle al reloj. El reloj está completo. Nada más que hacerlo. La obra consumada de Jesucristo, cuando hablamos de la obra consumada de Jesús, es que Él la hizo no un 90% existente. No un 95%, no un 98%, no un 99%.
cuando Jesucristo termina su obra de salvar al mundo, la hizo en un 100%. ¿Qué quiero decirte, querido hermano, querida hermana? Que tú y yo no podemos ni debemos agregar nada, absolutamente nada a eso. Si tú vas a tomar un avión a viajar al extranjero, tú llegas al aeropuerto, tú fichas tu pasaje, tú entras a la escala, te sientas en tu asiento, te pones el cinturón y tú no tienes que empezar a limpiar los vidrios, tú no tienes que preocuparte de caso hay petróleo en el estanque, tú no tienes que preocuparte caso están los instrumentos funcionando, tú ni siquiera conoces al piloto. Tú no sabes dónde estudió el piloto, tú no sabes qué experiencia tiene el piloto. Tú te sientas tranquilamente y empiezan a girar los motores, y empiezan a funcionar los motores, empieza a correr el avión por la pista, despega y empieza a volar y te lleva al destino. Tú no tienes nada, ¿sabes qué? Tú sales de aquí, de Santiago, llegas a Montevideo. Yo viajé muchas veces a Montevideo porque trabajaba allá y viajaba prácticamente todas las semanas. Nunca conocí al piloto que me trasladaba de allá hasta acá. Nunca me enteré cuánto petróleo le echaban, nunca me enteré cuántas personas venían conduciendo el avión. Pero sí te puedo asegurar que yo me senté en Santiago y aparecí en Montevideo. Me senté en Montevideo y... Mira, un poco así quiero figurarte lo que es la obra de la salvación. No hay que hacer nada, solamente creer. Cuando yo tomo un pasaje en un avión, yo creo, y yo ahí dice, país de origen, Santiago de Chile, país de destino, Montevideo, Uruguay. Lo único que yo leo ahí, que este avión, yo me siento y salgo desde Santiago a tal hora y llego a Montevideo, y yo lo creo. Eso es fe. Yo no voy chequeando por la ventana, no voy chequeando, caso el avión lleva el rumbo correcto, caso se desvió, no se desvió, caso va muy arriba, muy abajo, no. Yo no veo nada, veo nubes. Lo único que sé, y si puedo tener fe en el piloto, en el capitán que conduce un avión, ¿cómo no voy a tener fe en el Hijo de Dios, hermano querido? Si Él me promete a través de este libro, que a través de Él obtenemos la vida eterna, que a través de Él podemos llegar a estar y a reinar con Dios, te digo, yo lo creo, y yo quiero que tú lo creas. Eso es lo que quiero enseñarte. Ahora, hay una seguridad del creyente, Te digo, el creyente, una vez que obtiene esta salvación por fe, una vez que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, yo te voy a decir algo. En el cielo no hay correctores. ¿Te ubicas el corrector? Si tu nombre, Juan, María, Patricio, Sergio, Antonio, Luis, Andrés, Teresa, Carmen, Lorena, no sé, nuestros nombres, dice que el día que nosotros le recibimos como Señor y Salvador, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y allá, cuando tú le recibes con toda tu fe, con todo tu corazón, Dios inscribió tu nombre en el libro de la vida. Y si tú cometes pecado, si tú tienes alguna falla, ¿cierto? Dios no tiene corrector allá para... Andrés, bórralo, secretaria, borre Andrés, porque se portó mal. Secretaria, anote a Andrés de nuevo porque se arrepintió. Secretaria, ¿de nuevo cayó Andrés? No. En el cielo no existen los correctores. Cuando tu nombre es inscrito es eterno. Eterna salvación. Quiero leerte un pasaje que me conmueve mucho, y está... A ver si lo pillamos rápido. Pero te digo, es el pasaje de Efesios. Mira lo que dice Hebreo 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Estoy adelantándome. Porque en el 14, porque
con una ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mira, ahí en ese pasaje está lo que significa ser salvo. Cuando dice, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo atestigua si eres salvo o no. ¿Por qué? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, ¿cierto? Y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto estoy hablándote y es fabuloso este tema de lo que es la seguridad. Entonces, hay una seguridad en el creyente, y te lo acabo de leer. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Nosotros creemos en que en el cuerpo de Jesucristo está hecha una ofrenda, ¿cierto?, a favor de nuestra. Y dice, hecha una vez y para siempre. Es decir, no hay otra ofrenda que hacer para la salvación. Ella, dice Hebreos 10:10, hecha una vez y para siempre. Eso es, mira, hemos corrido, y creo que estamos en la hora, hemos ocupado este programa, pero hacer una buena introducción de lo que es la teología de la soteriología. Yo sé que te hablaron en tu iglesia, yo sé que te han predicado de lo que es soteriología, y si no es así, pregúntale y dile a tu pastor que te enseñe. Él sabe que te enseñe soteriología, porque es importante para la vida de un creyente la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Si tú no entiendes tu salvación, te digo, no se da lo que dice aquí. Dice, pues, escribiré en su mente, en nuestras mentes. Dios escribió lo que es nuestra salvación. Tú tienes que tener la seguridad de que eres salvo. Entonces, tiene que pídale a su pastor, pídale al Espíritu Santo que grabe en su mente que usted es salvo. Usted no tiene un certificado escrito de que usted es salvo. Está escrita en la mente y en el corazón que somos salvos mediante la sangre de Jesús. Se nos fue el programa, pero te digo, es un tema que va a dar, yo ya te diría que más de 6 programas, yo creo que 8 o 10 programas vamos a estar hablando. Te di la introducción y ya la próxima semana estaremos viendo lo que son la salvación según otras religiones y lo primero, entendiendo mi salvación. Así que nos vamos a despedir deseándote un caluroso fin de semana, ¿cierto? Ya vienen las fiestas patrias, pero no dejes de congregarte, Somos chilenos, pero antes de chilenos, cristianos. Así que anda a la Óptica Franco, donde la señora Liliana, y si tienes un problema con tus lentes, dile que te enviamos de la radio tu encuentro para que te solucione tu problema y te haga un buen descuento. Así que nos estamos despidiendo en el nombre del Señor. ¿Cómo está, hermano?